Feliz día, feliz día. Hola, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Pero antes de comenzar a leer, vamos a realizar unas respiraciones profundas. Así que nos vamos a poner cómodas, nos vamos a poner cómodos. Vamos a llevar las manos a nuestro pecho. Si queremos, cerramos los ojos. Si nos resulta más cómodo de repente, también podemos dejarlo abierto los ojos buscando un punto fijo, también es buena idea, como les resulte más cómodo a ustedes. Lo primero es empezar a conectar con la respiración, empezar a estar presentes, que podamos presenciar esa magia de respirar. Respiro profundo, soy consciente de que en este momento, aquí y ahora, estoy siendo testigo de uno de los más grandes milagros que tenemos en nuestra vida, que es poder respirar, poder estar despiertas en la respiración. Hay un, una enseñanza, una creencia de repente que tiene que ver más que nada con la filosofía hindú, que dicen que en el aire que respiramos se encuentra la energía del universo, que esa energía que habita en el universo lleva el nombre de prana. Entonces, me gustaría que podamos, en estas respiraciones profundas, imaginar, visualizar quizás, que con cada inhalación lo que estamos haciendo, lo que se está permitiendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra energía, es interactuar con ese prana, interactuar con esa energía universal, con esa energía cósmica que de repente seamos conscientes de que con cada inhalación estamos recibiendo al universo, a su vida, a su sabiduría, a su armonía, a su espíritu. Con cada inhalación estamos recibiendo al espíritu de la vida, al espíritu del universo. Entonces vamos a ser conscientes de eso, vamos a ser conscientes de que en estas respiraciones que estamos haciendo, el espíritu del universo, el espíritu de la vida, el espíritu de Dios, está interactuando con nuestra energía, está interactuando con nuestro cuerpo, está siendo parte, somos parte. Con cada inhalación y con cada exhalación de repente se recobra esta memoria tan íntima de ser una, de ser uno con el universo.
Sigo respirando profundo, abriéndome a esta sensación, a esta percepción, que estas respiraciones puedan ser de repente una pausa en nuestro día, una pausa y una renovación, que pueda estas respiraciones que estamos haciendo anclarse en nuestra memoria, anclarse en nuestra conciencia para despertarla a esa magia sutil que tiene la vida de manifestarse, a ese milagro de amor que es nuestra existencia y la existencia de todo lo creado, que podamos ser conscientes de que con cada inhalación que estamos haciendo en este momento, el milagro de la vida está sucediéndonos, que nosotras, cada una de nosotras, estamos siendo el milagro de la vida. Entonces respiren bien profundo, respiren con gozo, respiren con gracia, respiren con Dios. Vamos a imaginar que Dios es un gran amigo, una gran amiga que nos acompaña en nuestro camino espiritual. Vamos a imaginar que es posible comunicarse con Dios a través de la respiración, que toda mi energía sea renovada por la energía y vida del Espíritu. Inhalo bien profundo, exhalo bien profundo, que toda mi mente sea renovada por obra y gracia del Gran Espíritu. Respiro bien profundo, que mi corazón sea iluminado, guiado y orientado por el Gran Espíritu. Y vamos a tomarnos unos minutitos para conectar con esta luz, para conectar con esta presencia milagrosa en nuestra vida, en este momento, aquí y ahora. Y vamos a aprovechar también para poder dar las gracias, conectar con las gracias, conectar con la dicha divina, con el milagro en nuestras vidas. Vamos a tomarnos estos minutitos para que cada una de ustedes en voz alta, quizás en sus casas o en donde estén, o mentalmente puedan agradecer por lo que sientan agradecer. Yo voy a quedarme en silencio para poder permitirnos este espacio de intimidad y de gratitud. Vamos a sonreír con el corazón, con la mente y con el cuerpo.
Sonreímos mientras que damos las gracias, sonreímos mientras nos conectamos con la conciencia milagrosa y con la guía del espíritu. Respiramos profundo. Gracias Dios, amoroso, universo, tan compañero, tan amiguero. Gracias por este día, gracias por este encuentro, gracias por cada oportunidad de expresar amor, dignidad y luz en mí y hacia todo y todos los que me rodean. Gracias, gracias, gracias. Gracias a los maestros espirituales, a las maestras espirituales. Gracias a todos los guías presentes en mi vida y en la vida de todos los seres. Gracias, gracias Dios. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Vamos a abrir los ojos y vamos a comenzar con nuestra clase. Ya casi terminamos el primer capítulo. Vieron que la construcción de este curso en realidad, la idea era que en un mes, o sea, por mes, leamos un, un capítulo, cosa que está siendo medio complicado, chicas, porque nos llevó 4 encuentros, 5 con este, poder terminar recién un capítulo, ¿sí? Sí, un capítulo. O sea, recién la semana que viene vamos a empezar con el segundo capítulo. En realidad es el segundo texto del primer capítulo. Lo que estamos leyendo ahora es el primer texto del primer capítulo y después es el segundo texto del primer capítulo y así. Así que vamos a ir viendo. Yo no quiero tampoco acelerar las cosas porque si han estado escuchando las clases y si han podido eh, de repente darse el espacio y darse el tiempo de ser transformadas por lo que vamos aprendiendo, se habrán dado cuenta de que es un proceso que no se puede acelerar, ¿no? De repente que es algo que tiene que ver eh, con los tiempos de cada una, en realidad, y los tiempos también que uno se permita que Dios ordene, ¿no? De cuánto tiempo, de cuánto espacio uno le cede a Dios. Vieron que a veces el humano es medio de querer controlar las cosas y medio de decir, ay, no, es que no tuve tiempo para meditar o no tuve tiempo para repasar la clase o no tuve tiempo para volver a escuchar o lo que sea, que esto, que aquello. Em, entonces depende mucho también, ¿no? De repente el concepto de la integración de cada una de las lecturas. De todas formas, eh, yo no quiero que se acelere la lectura como para poder de repente quizás completar
la estructura inicial, ¿no? Porque me estoy dando cuenta ahora que lo estamos haciendo, que la estructura era medio es una base por la cual estamos desarrollando los encuentros, pero que claramente eh, quizás nos lleve un poquito más de tiempo leer el libro, ¿no? Leer por lo menos el libro de texto. Así que bueno, ya iremos viendo, ¿sí? Por lo pronto vamos a comenzar con el encuentro de hoy. Hoy vamos a terminar el primer capítulo. Voy a compartir en pantalla. Ahí está. Habíamos hablado, sí, en la última clase que en el último encuentro que tuvimos, era, había quedado como asentado algo muy interesante que hablábamos, ¿no? De repente con respecto a cómo los milagros empezaban a corregir esta percepción de carencia. Entonces, y que no solo corregían, ¿no? La percepción de carencia, sino que además instalaban en la manera de percibir la vida, en la manera de ver la vida, la plenitud, ¿no? Entonces decía que cada vez que uno está expresando o manifestando un milagro, lo que uno percibe es plenitud y que por eso es que los milagros pueden corregir o redimir esa percepción de carencia, ¿no? Y que algo también que es muy importante, como para repasar, es que la carencia es una percepción errada, que la carencia es una percepción, es decir, una manera de percibir la realidad que no es correcta, ¿sí? Que parte de un error de interpretación, un error de percepciones. Y que el milagro viene a corregir eso, ¿no? ¿Cómo lo corrige el milagro? Bueno, justamente imprimiendo, dice, en el contenido perceptual, es decir, en lo que nosotros percibimos de la vida, este concepto o esta sensación o esta percepción de plenitud. Dice también que uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es el poder para liberarnos de ese falso sentido de aislamiento, de privación y de carencia. Fíjense que acá, esto ya lo habíamos hablado en el encuentro anterior, pero como para hacer un repasito, fíjense que de repente ya se empieza a marcar esta como este llamado de atención, si se quiere, en donde se nos está diciendo, che, miren que ustedes tienen, ¿no? Como una tendencia a tener una percepción errada. O ustedes tienen una inclinación, la mayoría de las veces, de tener sensaciones o sentidos que son falsos, que no tienen que ver con la verdad, ¿no? Acá nombra tres, acá nombra el aislamiento, la privación y la carencia, que es, ya de esos tres podríamos estar hablando, sí, años y años y años de cómo el ego se mete para hacer, o se las ingenia para hacernos sentir solas, aisladas, separadas, de cómo de repente el ego cree que está privado de algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Muchas personas podríamos nosotros decir, o quizás a nosotras mismas, ¿no? Sin ir muy lejos, nos podemos ver a nosotras mismas. De repente podríamos darnos cuenta, ¿no? Que algunas veces quizás nuestro ego tiene esta tendencia a aislarse y esta tendencia a creer que se puede aislar y a creer que se puede privar, ¿no? Se puede privar de amar, se puede privar de ser amado, se puede privar de la abundancia, de la plenitud. De repente, si nosotros tendríamos que ser muy honestas, si nosotros tendríamos que ser muy honestas con todo lo que el ego va tendenciando, ¿no? Como que va inclinando o va como de alguna forma construyendo en su percepción, si nosotras somos muy honestas, lo más probable es que encontremos varias cosas en las que nos estemos privando, ¿no?
Entonces es interesante también verlo porque acá están hablando o están mostrando de repente la privación y después la carencia, ¿no? Esta cosa de lo incompleto, de lo no disfrutable, de lo que falta, de lo que no es, ¿se entiende? Entonces es interesante ver que nosotros tenemos un sentido de repente a la hora de a la hora de percibir, a la hora de construir, a la hora de tomar decisiones, a la hora de básicamente vivir, nosotros tenemos un sentido de vida que es falso, escuchen acá, es falso y le pertenece, ¿no? Este sentido falso es de aislamiento, de privación y de carencia. Cada vez que nosotras nos encontremos nosotras mismas o encontremos quizás también en alguien más este sentido de aislamiento, privación y carencia, tenemos que saber que es, es un sentido falso y que si nosotros nos encomendamos al Espíritu Santo, si nosotras abrimos esa puerta para que el milagro sea en nuestra vida, para aceptar el milagro que somos, para aceptar el milagro del amor, el milagro de la aceptación, el milagro de Dios, el milagro de la hermandad, de la unidad, de la interdependencia. De repente cuando nosotros abrimos, decimos sí a los milagros, todos esos sentidos falsos empiezan eh, a perder poder, ¿sí? Entonces nosotros nos empezamos a liberar de eso, nos empezamos a liberar de de esos sentidos, de esas sensaciones. Bueno, seguimos. ¿Ven esto que les decía hace un ratito? En el párrafo 43 dice, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que primero que los milagros surgen, ¿sí? Surgen de algo. Acuérdense que en la primer parte del texto, cuando se empieza a explicar lo que son los milagros y de dónde surgen y qué es lo que hacen, que nivelan, que corrigen, que son expresiones de amor. Acuérdense que dice que el milagro, en uno de los párrafos, no recuerdo bien cuál, dice, ¿no? Esto de el milagro en sí no importa, lo importante es la fuente de la que surgen, ¿no? Que es el amor. Bueno, acá cuando dice los milagros surgen, ¿sí? Está haciendo de nuevo referencia a esto, ¿no? Que de repente el milagro no es algo, una cosa que está flotando en el aire, ¿sí? Y que el que tiene suerte se engancha. No, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un surgimiento, ¿no? El milagro surge de algo, surge de esa fuente de amor. Entonces, los milagros surgen, dice, de un estado mental milagroso. Pero esto que yo les estaba diciendo, ¿no? Si nosotros tendríamos que ir agarrando todas las características que el curso va enseñando de lo que es un milagro, cuando nos dicen que los milagros surgen de un estado mental milagroso, nosotras podríamos llegar a la conclusión de que no hay estado milagroso o no hay estado mental más milagroso que el amor. Entonces, de alguna manera, nosotras estamos haciendo un curso, leyendo el libro Un curso de milagros, para desarrollar ese estado mental, un estado mental que sea de amor, un estado mental que sea de plenitud, un estado mental que sea de verdad, ¿se entiende? De hermandad, de abundancia. Todas esas palabras son sinónimos del amor. Hay que esto tenerlo muy en claro, hay que tenerlo muy presente, ¿sí? De que nosotras estamos desarrollando un estado mental milagroso, estamos preparándonos, ¿sí? Nos estamos preparando para el surgimiento de ese nivel de conciencia, ¿se entiende? Dice el párrafo 44. A ver, el chat. Consulta.
Interpreto que los milagros son poder para crear nuestra vida. A ver. Interpreto que los milagros son poder para crear nuestra vida. ¿Ese poder de creación existe solamente en los seres humanos? ¿O todo esto ocurre en todo lo que tiene vida? Es que el milagro no es para poder crear nuestra vida, porque nuestra vida ya es creada, ¿sí? No es para poder crearlo, porque ya está creado. ¿Se entiende la diferencia ahí? Entonces, partiendo desde esa base, ¿sí? Partiendo de que los milagros no son algo para lograr algo, sino los milagros, sabes que podríamos mm, asociar o, sí, vamos a decir así, podríamos decir más o menos que son una manera de poder ver lo que ya es la vida, lo que ya está creado, lo que ya existe, lo que ya es real. ¿Se entiende? Por eso, fíjense, cuando uno empieza a leer el texto, cuando uno empieza a leer el texto, dice que, em, bueno, que nada real puede ser amenazado, ¿no? Y que nada irreal existe. Entonces, no es tanto el concepto del curso en sí, en lo que podría ser o en lo que podríamos lograr, sino que se trata más bien de poder, de alguna forma, voy a utilizar esta palabra como enraizarnos, ¿sí? Que podríamos nosotros enraizarnos a través de los milagros en lo que ya es. Y lo que ya es amor. Y lo que ya es plenitud. Y lo que ya es hermandad, es unidad, es unión, es comunidad. ¿Se entiende? Como la corrección de repente que estoy queriendo hacer en la pregunta o en la manera de verlo, no es que el milagro nos va a permitir crear cosas nuevas en nuestra vida. El milagro, en realidad, lo que hace es corregir nuestra manera de percibir, que hace que pensemos que tenemos que hacer algo con nuestra vida, ¿no? O que tiene que ser distinta o que tenemos que lograr otra cosa, cuando en realidad es lo que ya es lo que ya está, es lo que ya de repente es la esencia de estar vivos y de estar vivas, ¿no? Que tiene que ver con el amor. No es que nosotras, a partir de los milagros, vamos a poder amar. Por ejemplo, no, lo que sucede es que nosotras, al desarrollar o al permitir de repente que el Espíritu Santo interceda en nuestro contenido perceptual, gracias a los milagros, nosotros empezamos a ver el amor que ya está, el amor que ya es, lo que ya existe, ¿sí? Entonces, también eso está bueno verlo. Cada vez que nosotros, si bien hay distintos puntos de poder verlo, de repente nosotras podríamos decir que está bueno esto de por ahí tener sueños, proyectos, anhelos, cosas que uno quisiera lograr, ¿sí? Si bien eso está súper bueno, verlo, trabajarlo, concretarlo, manifestarlo, si uno lo hace desde el lugar de que le gustaría cambiar su vida porque no le gusta su vida, ahí se convierte como en una búsqueda más desde la carencia, ¿no? Más de esta insatisfacción. Obviamente, acá si nosotros tendríamos que verlo desde un aspecto psicológico, hay que ver también, ¿no? Desde qué nivel o desde qué vivencia las personas lo decimos, ¿no? Porque es muy fácil quizás para alguien juzgar de esa manera de, bueno, no, si vos estás queriendo cambiar tu vida es porque no la aceptas y estás observando desde la carencia. Y viste, y no sé, porque por ahí la persona realmente hay un montón de aspectos y un montón de áreas de su vida en donde
quizás no la está pasando bien, ¿viste? Y quiere cambiarlo. Y puede ser que lo haga desde la carencia y puede ser que lo haga desde el aislamiento y que lo haga desde, de repente, esta cosa de sentirse solo, ¿no? O de sentirse en una injusticia. Puede ser que lo haga desde ahí, pero no debemos nosotros entre los humanos, entre los hermanos, juzgarlo de esa manera, ¿no? Entonces, es importante verlo. Lo que plantea el curso es que a lo que hay que dedicarnos de repente es a el cambio perceptual, ¿sí? El cambio en lo que percibo, de dejar de percibir desde el ego y empezar a percibir desde el Espíritu Santo, de empezar a percibir desde el estado mental milagroso y dejar de percibir desde la carencia y el aislamiento y la privación. Entonces, eso es más o menos, ¿sí? Lo que empieza a generarse en cuanto a las decisiones y en cuanto al campo mental, ¿no? Al campo perceptual de repente. Pero no es tan así como esto eh, de que esto sea un curso para lograr tal o cual cosa, sino que es un curso para poder conectarnos con lo que es y con lo que es de alguna forma inalterable en nosotros, ¿no? Que es la conciencia del espíritu. Gracias, gracias Luján por la pregunta porque enriquece mucho al grupo cada vez que ustedes preguntan. Está bueno eso. Bueno, sigo. Dice, entonces, ¿los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listos para ellos? Yo les decía que entonces nosotras, estamos em, preparando nuestro campo mental, ¿sí? Para que de nuestro campo mental pueda surgir el milagro. Acuérdense también que, bueno, esto, que los milagros surgen del amor, que los milagros tienen como misión instalar, de repente vamos a decirlo así, esta percepción de plenitud y que, acuérdense, mucho más adelante en el texto decía que el milagro debía ser involuntario, ¿no? Bueno, hasta que nosotras lleguemos a que veamos la vida de manera plena 24 horas 7, hasta que de repente nosotros ni siquiera nos esforcemos en identificar la plenitud o la gratitud o lo que sea, hasta que llegue esa cuestión involuntaria, lo que nosotras estamos haciendo es preparar el estado mental milagroso, ¿sí? Prepararnos para ese estado. El número 44, párrafo 44 dice, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Esto es como les decía hace algunos encuentros atrás, si bien en ningún momento del libro se menciona a Jesús, sí se menciona al Cristo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que hace referencia a la vida y obra del Maestro Jesús, pero también en ningún momento lo personifica, ¿no? Como que de repente Cristo es una energía, es un estado mental, es un estado interno, dice el curso, que todos y cada una de nosotras puede conectar y puede acceder, ¿no? Entonces dice, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Todavía no explica lo que es la conciencia interna de Cristo. Pero podríamos llegar a deducir que si los milagros ya nos van diciendo varios significados de lo que son amor, que son expresiones de plenitud, que son expresiones de dignidad, que son de repente confirmaciones de dignidad, confirmaciones de amor, confirmaciones de hermandad, confirmaciones de lo que realmente somos, podríamos llegar como medio a deducir, hasta por lo menos que el curso nos diga, nos enseñe que la conciencia de Cristo, y mucho más la conciencia interna de Cristo, tiene que ver con esto, ¿no?
Si de repente nos dicen los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo, podríamos nosotras llegar a creer o a pensar o a debatir de que entonces la conciencia de Cristo comparte también esos significados milagrosos, ¿no? Si los milagros son expresiones de la conciencia de Cristo, pero también los milagros son amor, pero también los milagros son expresiones de amor, pero también los milagros son expresiones de plenitud, pero también los milagros son expresiones de unidad y de hermandad. Entonces podríamos nosotros decir que los milagros, o dentro de todos esos significados de los milagros que da el curso, en donde se encuentra esta conciencia interna de Cristo, va a haber alguna correspondencia o alguna similitud a los significados que ya se nos estaban dando, ¿no? Dice, y de haber aceptado su expiación. Acuérdense que la expiación para el libro de un curso de milagros es deshacer, ¿no? Es un deshacimiento de repente. ¿Deshacimiento de qué? ¿Deshacerme de qué? De esa percepción de aislamiento, de esa percepción de privación, ¿sí? De esa percepción de carencia. Entonces se nos está diciendo que cuando nosotras nos preparamos para ese estado mental milagroso, lo que estamos haciendo es aceptar el amor, aceptar la plenitud, aceptar o conectar con esta conciencia interna de Cristo y con el deshacimiento sí, o ese deshacer que trae la expiación, ¿no? Que trae esa liberación de esa manera de percibir que tiene el ego. Continúa diciendo. En el párrafo 45, un milagro nunca se pierde, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. ¿Vieron que dicen? ¿Vieron que dicen que, bueno, no sé bien cómo es la frase, pero, pero ay, ¿cómo era? Bueno, voy a decirlo algo así como que, por ejemplo, el aleteo de una mariposa en China puede desencadenar un maremoto en Buenos Aires. Un ejemplo, ¿no? No, no es así la frase, pero tiene que ver algo con eso, el efecto mariposa. Más o menos de eso habla el párrafo 45, ¿no? De que un milagro nunca se pierde, es decir, una expresión de amor, de plenitud, de confianza, de hermandad, de amistad, de plenitud, nunca se pierde, ¿sí? Nunca se pierde la expresión milagrosa. E incluso dice, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera somos conscientes. Si ustedes, si nosotras empezáramos a expresar milagros, ¿sí? En nuestra vida y que el milagro sea una expresión nuestra, de repente, cada palabra, cada percepción, cada afecto que nosotras demostremos va a ser milagrosa, va a ser una expresión del milagro. Y acá todas nosotras podemos llegar a tener una referencia, un ejemplo, si nos pasó a nosotras o quizás de repente podemos ver, ¿no? Quizás conocemos a alguien a quien le haya pasado, si no somos nosotras el testimonio, digamos. Todas nosotras conocemos a alguien, por ejemplo, que tuvo a otro alguien que le expresó amor, le dijo, sos digno, sos digna, sos valiosa, sos hermosa, sos capaz, es posible. De repente, todos nosotros podemos encontrar a alguien en la vida que exprese un milagro y cambiar nuestra vida para siempre, ¿sí? Todas nosotras podemos encontrar a alguien a quien amar. Todas nosotras podemos encontrar a alguien, eh, sí, que nos haga sentir amadas. Y esas son las expresiones de amor. Acuérdense que también veníamos hablando de que todos somos dignos de amor. Entonces, también tomar cada interacción con el otro y con nosotras mismas como la oportunidad de expresar el milagro
está buenísimo también que nos podamos de repente ayudar a eh, impactar en nuestra vida, ¿no? Hay veces que nosotros por ahí tenemos esta idea de ayudar a los demás, con cursos, con técnicas, con acompañamiento, con escucha, que es súper valioso porque es una expresión milagrosa eso. Pero no se olviden nunca, no se olviden nunca de ustedes también, chicas. No se olviden nunca de que nosotras podemos impactar y afectar enormemente a nuestra propia vida. Y que si de alguna buena manera, sí, o de una buena vez en realidad sería la frase, nos animamos a desarrollar o a prepararnos en esa conciencia interna de Cristo, en esa expresión del milagro, en ese amor, en esa comunicación con el Espíritu Santo. Quizás si de repente nosotras escucháramos y desarrolláramos ese tipo de expresiones internas, imagínense, imagínense que una misma pueda ser esa voz y esa amiga interna, esa maestra interna que te esté expresando milagro todo el tiempo, ¿sí? Que te digas vos misma, qué bonita que sos, qué hermosa que sos muy capaz, sos inteligente, esto es posible, sos abundante, tu vida es de plenitud. Imagínense cómo sería nuestra vida si el contenido perceptual cambiaría por completo al del espíritu. Sería totalmente distinto. ¿No les parece? Bueno. Lo mismo con los demás. Si nosotros de repente vamos relacionándonos y vamos expresando milagros, ese milagro nunca se va a perder. Y un buenos días, un gracias, un sos muy amable, un lo estás haciendo muy bien, un confía en vos, un todo va a estar bien, puede impactar enormemente la vida de las otras personas. No hace falta que hagamos, no sé, como grandes demostraciones milagrosas. A veces nada más con ser amorosas y amables es suficiente y es realmente la expresión del milagro, ¿no? Así que bueno, yo lo dejo ahí para que veamos. La amabilidad y el amor eh, transforman al mundo. Y hace falta que seamos mucho más amorosas y hace falta que seamos mucho más amables. Vamos con el párrafo 46. Dice, el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan este tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de la comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Acá hay algo que es muy importante, ¿sí? Porque no recuerdo yo si es la primera vez que se habla de la revelación, ¿sí? Em, entonces, hay una cosa es el milagro y otra cosa es la revelación. ¿Qué sucede? Sucede que dentro de del aprendizaje de la comunicación espiritual, en este caso basándonos en en el curso de milagros, se nos dice que el Espíritu Santo es un medio de comunicación, ¿sí? O diríamos nosotros que es el mecanismo o el recurso que utilizamos para comunicarnos. ¿Comunicarnos con quién? Con Dios, ¿sí? Si tendríamos que hacer como como una escalerita, diríamos que venimos nosotros, viene la energía de Cristo, viene el Espíritu Santo un poquito más arriba y por arriba del Espíritu Santo viene Dios, ¿sí? Por eso que esta Trinidad, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venimos nosotros, ¿sí? El Hijo, que sería la energía de Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Entonces, nosotros acá estamos viendo que se empieza a confirmar este concepto de que el Espíritu Santo es un medio de comunicación, pero también venimos de que se nos haya hablado de la energía interna del Cristo, ¿sí?
Entonces, nosotros al estar preparando un estado mental milagroso, lo que estamos haciendo es empezar a cultivar nuestro Cristo interior. Cuando nosotros cultivamos nuestro Cristo interior, es más fácil ser intercedidos por el Espíritu Santo. Y cuanto más fácil nosotros tenemos intercepción del Espíritu Santo en nuestra percepción, en nuestros pensamientos y en nuestra vida, más milagros vemos. El tema acá es que dice, bueno, pero miren que el tema de los milagros es algo temporal, que no va a ser así siempre. Es decir, la expresión milagrosa es apenas un paso o un escalón en esa escalera hasta poder comunicarnos con Dios. ¿Cuál es la comunicación directa con Dios o cuál es la comunicación directa con Dios? La revelación. Quizás esta palabra revelación, si ustedes conocen gente que es creyente religiosa, cristiana, iba a decir católica, pero en realidad es algo de los cristianos. Si de repente ustedes conocen a alguien que sea practicante religioso cristiano, van a encontrarse con que el concepto de la revelación es bastante conocido, ¿no? O es bastante como común entre ese tipo de comunidades, en donde Dios revela, ¿no? Dios revela un mensaje, Dios revela una enseñanza, Dios revela una palabra, Dios revela cosas, Dios revela sabiduría, Dios revela conocimiento. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice en el párrafo 46? En el párrafo 46 se nos dice que nosotros vamos a poder utilizar o sí, vamos a decir así, utilizar. Porque nosotros podemos acceder, en realidad, nosotros podemos acceder al, al medio de comunicación más elevado que existe. ¿Cuál es ese medio de comunicación más elevado? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. ¿Sí? Dice que los milagros son el paso previo a el Espíritu Santo. ¿Sí? Cada vez que nosotros expresamos milagros y vamos desarrollando un estado mental milagroso, nos estamos encaminando o nos estamos, digamos, aprendiendo, nos estamos preparando para tener una comunicación más directa y más elevada. ¿Con quién? Con esa canalización del Espíritu Santo. Y después lo que dice es que cuando nosotros lleguemos a ese nivel más alto de comunicación, que es a través del Espíritu Santo, ya los milagros no van a hacer falta. ¿Por qué ya no van a hacer falta? ¿Por qué ya no van a ser necesarios los milagros? ¿Y por qué nos vamos a estar comunicando con Dios directamente? Porque ya el Espíritu Santo va a estar, vamos a decirlo como encarnado, ¿se entiende? Ya va a estar en nuestro contenido perceptual. Entonces es un paso a la vez, ¿no? Lo primero que nosotros vamos haciendo es desarrollar este estado, desarrollar este contenido perceptual, ¿sí? Abrirnos a los milagros, abrirnos a la energía de Cristo interno, a la conciencia de Cristo interno, abrirnos al amor, abrirnos a la plenitud, abrirnos a la gracia, ¿sí? Y cuanto más de esas energías nosotros vamos desarrollando, cultivando y activando en nosotras mismas, también le vamos a estar dando cada vez más espacio y cada vez más permiso al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para terminar, digamos, como de formalizar o de completar esa Trinidad. Sigue en el párrafo 47 diciendo, el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal, que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. O sea que el milagro, sí, es una herramienta, es un recurso que nosotros utilizamos para aprender, ¿sí?
y que es una de las herramientas de aprendizaje que nosotros tenemos que reduce esa necesidad de tiempo. ¿Por qué reduce la necesidad de tiempo? Porque el milagro surge ahora, el milagro surge en el presente. Acuérdense cuando hablábamos, ¿no? De cómo es que se expresaban los milagros, que de repente se expresan en el presente, pero que cambian el pasado y construyen el futuro, ¿no? Tienen ese poder los milagros en nuestra vida. Entonces, es como que se sale de la lógica del tiempo al suceder en el ahora y lo que hace es que se convierta en algo intemporal, es decir, que esté por fuera del tiempo. Cada vez que nosotras estemos expresando milagros, ¿sí? Los milagros siempre son atemporales. Los milagros siempre van a estar por fuera del tiempo como nosotros lo conocemos. Y esto, chicas, si nosotras queremos aprender a vivir una vida plenamente, a vivir una vida despiertas, iluminadas, con amor, con abundancia, con salud, si nosotras queremos de repente vivir una vida de esa manera, los milagros son el recurso, son la herramienta que nosotras tenemos para aprender a vivir eso. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo este párrafo. En el párrafo 48 dice, el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo, ¿sí? Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Fíjense que acá hace como una distinción de nuevo, ¿no? Por un lado plantea el tema de los milagros y por otro lado plantea el tema de la revelación. ¿Qué está por encima de los milagros? La revelación, ¿sí? Ahora, como nosotras estamos iniciándonos en la expresión milagrosa, tenemos que saber que el milagro, esa herramienta de aprendizaje, ese recurso de aprendizaje, lo tenemos a la mano todo el tiempo, ¿sí? Está dentro nuestro, es parte de lo que somos, es parte de nuestro contenido perceptual. Podemos utilizarlo cada vez que sea necesario y en cada momento y en todo lugar. Es el único recurso de aprendizaje que está a nuestra inmediata disposición. Y dice, a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. ¿Qué cosa, no? Nosotros los humanos que siempre andamos queriendo controlando todo, bueno, ahora, ¿no? De repente estamos aprendiendo que el milagro es una herramienta que está de manera inmediata, ¿sí? En disposición inmediata para controlar el tiempo. ¿Para controlar el tiempo de qué? Generalmente nosotros pensamos que para tener una vida plena, en amor, en abundancia, en salud, falta tiempo. Si nosotras identificamos que alguna de las áreas de nuestra vida no está plena, ¿sí? Lo más probable es que creamos que tenemos que esperar, dejar pasar tiempo o idear todo un plan de acción para lograr aquello, ¿no? Cómo hay películas de esto, ¿no? Cómo conocer al hombre de tu vida en 10 días, cómo casarte en 4 días, em, o en contenido de redes sociales y demás, ¿no? Cómo adelgazar en 10 días y medio. ¿Qué es lo que tenés que saber para generar dinero? De repente, ahí nosotros, en esta cosa de necesidad de controlar el tiempo, de tener como un aspecto inmediato de lo que debe suceder, y cómo debe suceder en nuestra vida, nos están, sí, es muy, es muy a veces desde la ansiedad y desde esta sensación de que falta, ¿no? Esta sensación eh, de carencia. Entonces, lo que nos viene a decir el milagro en esta inmediata disposición para controlar el tiempo es que
no hace falta esperar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el milagro ocurre ahora, el milagro está acá, el milagro está a tu inmediata disposición. Y si vos aprendés a usarlo, estás controlando el tiempo. ¿Por qué estás controlando el tiempo? Porque lo altera completamente, porque está por fuera del tiempo. Y cuando vos estás por fuera del tiempo, es que lográs controlar al tiempo. Cuando vos estás dentro del tiempo, no lo podés controlar. ¿Sí? Cuando tu percepción está en pasado, presente o futuro, pero sin conciencia, no vas a poder hacer mucho. En cambio, cuando utilizas los milagros, el milagro sucede ahora en la percepción, en la mente, en la energía. Y al suceder ahora es que corrigen el pasado y construyen el futuro. ¿Se entiende? Modifica totalmente la vivencia del tiempo. Después dice, el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera parcialidad. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Para traducirlo un poquito. Hay que empezar a usar los milagros. Eso quiero que quede clarísimo, ¿sí? En el día de hoy eh, hay que empezar a usar los milagros, ¿sí? Hay que empezar con oraciones de milagros, conversaciones milagrosas todos los días, todo el tiempo que podamos, para corregir nuestra percepción, para abrir nuestra mente, para abrir nuestro corazón, para ser guiadas y orientadas por gracia y obra del Espíritu Santo, para una vida plena, para una vida en amor, para una vida en paz, básicamente. Yo quiero que quede bien claro eso, que tenemos que empezar a utilizar este recurso que es el milagro. Entonces dice que, como veíamos en el principio, los milagros no juzgan o no categorizan o no distinguen entre dificultades de percepciones, ¿no? Entre grados de dificultad de la percepción. Es decir, para el milagro, todo lo que no es del espíritu se descarta y todo lo que es del espíritu concuerda con eso y eso es verdad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotras pensamos, percibimos, hicimos, decidimos y no está de acuerdo al espíritu, es decir, es del ego, bueno, eso es falso, no existe, no pudo existir nunca. ¿Por qué? Porque lo único que existe, lo único que es, lo único que está creado, pertenece a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que ustedes hicieron basándose en la creación de Dios y lo que corresponda a la creación de Dios, eso sí va a ser verdadero y eso sí va a estar concordando con nuestra naturaleza. Entonces, eso es real, eso es verdadero. Todo lo demás no. ¿Qué pasa? Esto funciona así. Distinto es que por ahí nosotras seamos conscientes de que esto funciona así, porque algo que tiene lo falso, algo que tiene lo irreal, algo que tiene el ego, ¿sí? Es aferrarse a las culpas, aferrarse al daño, aferrarse a su ataque y defensa, em, aferrarse a sentirse indigno de ser amado, aferrarse a todo lo que ya conocemos que se aferra el ego, ¿no? Entonces nosotros en base a eso construimos toda una percepción y todo un estilo de vida. Y hoy en día, con la utilización de los milagros, lo que vamos a empezar a hacer es dejar de vivir desde el ego y empezar a vivir desde la creación de Dios, empezar a vivir desde las decisiones y las expresiones del Espíritu y de los milagros en nuestra vida. Así que hemos terminado con el primer texto del primer capítulo. Acá abajo tienen ejercicios que yo no sé si los habrán hecho o no, pero invito a que lo hagan, a que reflexionen, a que lo piensen, a que puedan dedicar por lo menos un ratito al día a esto de que
se puedan dar el lugar, el tiempo, el espacio y la energía para sentir los milagros en la vida de ustedes, para expresar milagro en la vida de ustedes y expresar milagros también en la vida de los demás, que podamos sentirnos dignas de amar y de ser amadas, que podamos sentirnos plenas, ¿sí? Así que gracias por estar, gracias por ser y nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos.